Perú. Soy el doctor Almer Huerta. Muchísimas gracias por permitirme que los acompañe en estas tardes de pandemia. Si usted recién se une a nuestra programación, durante la primera parte hemos tenido una visión general de cómo está el estado de las vacunas, del desarrollo de las vacunas en el mundo. Y el futuro me parece que es brillante. Hay avisos de que vamos a tener vacuna. Ya están en pleno desarrollo. Hay 2 de las vacunas que tienen más del 90% de efectividad, de tal modo que se espera que las otras vacunas, que también tienen el mismo principio de apuntar a la espiga del virus, ojalá que sean buenas, pero estamos en el camino correcto. Pero en nuestro país, en el Perú, se están haciendo ensayos de fase 3 de vacunas, de varias vacunas. Una de ellas es la vacuna de Sinopharm, que es la vacuna china, una de las vacunas chinas. Y vamos a conversar en este momento con el doctor Germán Málaga. Él es médico internista y él es el coordinador del Hospital Modular COVID del Hospital Cayetano Heredia, profesor principal de esta universidad, y está a cargo también de este estudio de la fase 3 de la vacuna china de Sinopharm en el Perú. Doctor Málaga, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Quiero empezar con la pregunta que terminé con el doctor More antes. ¿Cómo le cayó el anuncio de que un presidente que toma posesión del cargo diga de que sin ciencia y sin tecnología no hay futuro? Creo que fue como música para nuestros oídos y el advenimiento de tiempos mejores, ¿no? Porque creo que la pandemia nos debe haber dejado varios aprendizajes, y uno de ellos es que no podíamos seguir teniendo el crecimiento que teníamos sin desarrollo, y no va a ser posible el desarrollo sin educación y sin salud. Entonces, y evidentemente esto va de la mano del desarrollo de tecnología y fortalecimiento de la ciencia en general. Creo que ojalá que este mensaje no sea solamente para este gobierno transitorio, sino que además el próximo gobierno que tome la posta tenga la misma visión. Correcto, es cierto. Y que ojalá que le alcancen estos pocos meses que tiene de gobierno de transición para por lo menos establecer lineamientos en políticas de salud que, digamos, afiancen y avalen lo que ayer dijo. Pero ha sido muy, muy refrescante escuchar esto. Doctor, ¿cómo va el ensayo clínico del laboratorio Sinopharm en Perú? Ustedes, tengo entendido, que iban a reclutar, en total 6.000 iban a reclutar al comienzo cuando hablamos, 3.000 en San Marcos y 3.000 en Cayetano. De los 3.000 en Cayetano, 1.000 iban a recibir una dosis de la vacuna, otros 1.000 otra dosis de la vacuna y 1.000 placebo. Y luego me parece que aumentaron el número. Por favor, pónganos al día cómo está el estado de este ensayo clínico en Cayetano Heredia. Muchas gracias. Sí, efectivamente, el primer tramo del ensayo fue proyectado a 6.000 personas, 3.000 que íbamos en San Marcos y 3.000 en Cayetano, como usted lo ha referido, y posteriormente hicimos una ampliación del estudio, duplicando el estudio a 12.000 voluntarios. En este momento, por diferentes motivos, estamos un poquito desfasados entre San Marcos y Cayetano. En Cayetano tenemos alrededor de casi 6.000 vacunados, San Marcos está en 3.200, me parece. Pero el tema es que ya en Perú hay más de 9.000 peruanos y peruanas que han recibido estas candidatas a vacuna. Suena todavía que faltan 3.000, esperamos completarlos en las próximas 3 o 4 semanas. Y bueno, lo que tenemos hasta ahora es que en general es una vacuna bastante bien tolerada. Las personas tenemos un porcentaje de efectos adversos menor al 10%. Todos los efectos adversos son temporales, de 2 o 3, máximo 3 días. Dolor en el sitio de la inoculación, dolor de cabeza, malestar general. Lo de las otras vacunas en general, pero no hemos tenido ningún evento adverso serio. Eso es, digamos, un poco lo que tenemos al momento. Y la segunda fase que además que propusimos fue, porque claro, en la primera fase nos dábamos cuenta que muchas personas que venían muy bien intencionadas, y además que claro, nos ayuda mucho ver el tema de cómo van los anticuerpos y cómo va la respuesta inmunológica de las personas, pero había muchas personas que solamente habían salido de sus casas para venir al ensayo de vacunas.
Entonces, y para la demostración de eficacia necesitamos tener casos de COVID. Entonces, este segundo bloque de esos 6.000 voluntarios lo abrimos pensando en personas que por su ocupación tenían un riesgo aumentado de adquirir la enfermedad por el coronavirus, y esa es un poco la modificación de este segundo tramo, de esta segunda mitad de voluntarios. Qué interesante. Muy bien, entonces el Perú en este estudio de fase 3 de Sinopharm de la vacuna china, ustedes han apuntado a tener 12.000 voluntarios, que se aumentó, se duplicó el número de voluntarios. Ustedes en Cayetano lo que nos dice es que ya completaron sus 6.000. San Marcos está todavía en el proceso de completarlos, está en 3.200. Y han tenido que duplicar. Y esto quiero que lo entiendan nuestros oyentes. Para probar una vacuna es importante que la gente se infecte, a pesar de que suena horrible, ¿no? Pero porque si no se infecta la gente o no se expone, entonces obviamente nunca vamos a probar la eficacia de una vacuna. Y los 3.000 primeros fueron personas que salieron y regresaban a su casa, pero ya ustedes han ampliado a otras ocupaciones, a otro tipo de personas para que tengan la opción. El estudio de Sinopharm dura 1 año, doctor, ¿cierto? Claro, pero 1 año es el periodo de evaluación de seguridad, ¿no? Pero digamos, evidentemente estamos justamente corriendo en este momento para cerrar todo lo que se llama los queries y todos los defectos que puede haber en llenado de datos, porque se va a hacer un primer análisis interino en la primera quincena de diciembre, porque hay que tener en cuenta que ese ensayo se está haciendo también en Argentina, en Emiratos Árabes Unidos, en algunos otros países. Entonces se va a juntar toda la información de los países en los cuales está corriendo el estudio para hacer ese análisis de eficacia. Muy bien. Quiero que le explique esto a nuestros oyentes. Por favor, usted ha dicho, vamos a hacer un análisis interino, es decir, un primer análisis de todos los que ya están enrolados. Esto lo tiene que hacer un grupo de científicos que se llama la Junta Independiente de Monitorización de Efectos Secundarios y Efectividad. ¿Esa junta está en el Perú? ¿Son científicos peruanos? Sí, o sea, a ver, el estudio en Perú es independiente en ese sentido, de que tiene su propia junta de científicos peruanos que forman parte de este comité. Para el tema de efectividad hay que juntar los estudios que se están realizando en otros sitios también, y hay un comité central que está en China, que es donde van a analizar la parte y es internacional, que van a analizar la parte de efectividad. Y como usted dice, efectivamente, como se dice, por ejemplo, en el estudio de hoy día, ¿no? La única forma de demostrar que una vacuna es efectiva es, digamos, si se juntan todos, por decir, los 30.000 personas que han recibido las vacunas, y hay 100 casos de COVID, imaginémonos que 90 o 95 de estos 100 casos corresponden a las personas que recibieron el placebo y 5 a los que recibieron alguna de las vacunas. Entonces la diferencia, ahí se puede decir que hay un 95-97% de efectividad, y esa es la única forma que se tiene para demostrar esta efectividad, ¿no? Correcto. Por ejemplo, estos estudios, los de Pfizer, se reveló la semana antepasada cuando salió el primer estudio, que ellos para su primer análisis interino de 4 que ellos tienen, ¿cuántos interinos van a tener ustedes? 4 también. 4, muy bien. Ellos decían, para el primer análisis interino estábamos esperando 62 casos de enfermedad. En el caso de ustedes, ¿cuántos casos esperan para su primer análisis interino? En el primer caso se buscó tener más de 100 casos. Para el primer análisis interino ya están los 100 más casos, de 100. Por lo que se están cerrando casos. ¿Y cuántos tienen ya? No se puede decir eso, ¿no? No sé en realidad, pero tenemos 3 o 4. Pero hay que tener en cuenta que ese estudio está corriendo desde antes en otros países, ¿no? En Argentina también. Ya. Entonces, se está juntando toda la información. No tengo la información precisa de cuántos... Pero tiene, ¿qué dice? ¿3 o 4 casos nada más? De los que hay que tener en cuenta que nosotros empezamos el 8 de septiembre. Sí, entiendo. No quería confundir a nuestros oyentes. Lo que quiero que nuestros oyentes... Sí.
Ujú. Disculpe, lo que quería que nuestros oyentes entiendan es que ustedes hacen análisis cada cierto tiempo, interinos se llaman, están a 4 y recién ha empezado esto y ustedes tienen que juntar un cierto número de casos. Doctor, vamos a hacer una pausa y continuamos el diálogo inmediatamente. Estas son las tardes de todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, muchísimas gracias por permitirme que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. Miércoles 18 de noviembre del año 2020, año de la pandemia. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con el doctor Germán Málaga. Él es médico internista y es coordinador general del estudio fase 3 de la vacuna china Sinopharma en el Perú. Ya nos ha contado que en Cayetano Heredia ellos les encargaron reclutar a 6.000 personas, ya las están estudiando y ya han recibido en 3 grupos. Un grupo ha recibido una dosis de la vacuna, otro segundo grupo una variante de la vacuna misma, 2 grupos de vacuna, y un tercer grupo que ha recibido el placebo. Y hasta ahora nos dice que menos del 10% de las personas que han recibido estas inyecciones han mostrado síntomas muy leves como efectos secundarios. Un poco de fiebre, un poco de cansancio general, dolor de cabeza, nos ha dicho. Doctor Málaga, entonces el estudio está yendo bien. Ojalá que San Marcos complete los 2.800 que le faltan para llegar a los 6.000 Sí, en y realidad lo que que vamos a hacer, continuemos con esto. ¿Perdón? no, decía que en realidad lo que viene ahora es completar entre ambos para llegar a los 12.000. O sea, no vamos a mantener las Ya. cuotas. O sea, por eso estamos corriendo entre las dos para completar los 12.000. Y es importante que la gente entienda, porque que completar el estudio, o sea, por eso necesitamos de voluntarios, nos va a permitir tener más tiempo de observación y poder dar los resultados que se necesitan, porque es claro que y por eso hay tanto algarabía en el mundo con los resultados que se han tenido, porque es una enfermedad que no tiene tratamiento y que seguramente no vamos a salir sin vacunas, ¿no? Y el Perú como país necesita tener vacunas disponibles que se hayan probado en el Perú, lo cual además nos pone en una posición de privilegio para negociar estas vacunas y que puedan venir. Entonces, para eso y para los otros estudios de vacunas que están corriendo, se van a necesitar voluntarios, se necesitan voluntarios, se necesita el concurso de la población que apoya la ciencia para que podamos dar resultados que nos ayuden a todos como sociedad. Ujú. Ahora, en todos los estudios que se hacen de fase 3 en el mundo, hay diferentes grupos de personas. Hay personas que saben perfectamente cuáles son sus derechos y sus responsabilidades, otras que van y se apuntan y quieren que le pongan algo porque creen que es la vacuna y después ya no regresan, hay ausentismo y todo eso. Quisiera que por favor le recuerde a los voluntarios, miles que de repente están escuchando el programa, cuáles son las responsabilidades de un voluntario de estudio de fase 3 de vacuna, doctor. Sí, nosotros tomamos todas las previsiones del caso para que nuestros voluntarios estén realmente informados sobre de qué se trata el estudio, ¿no? De hecho, las personas se registran en la página, leen el consentimiento informado, responden en la página un mini cuestionario que no les permite seguir adelante en el registro de cita si es que no aprueban completamente las preguntas que se les formula, de modo que verificamos ahí que la persona conozca de qué se trata, que es un placebo, que podría recibir un placebo por cuestión del azar, y todos los aspectos que definen un ensayo clínico, que esto va a ser ciego, que ni ellos ni nosotros vamos a saber, y que se comprometen a mantener la comunicación con nosotros. Entonces la persona cuando viene al centro, le entregamos el consentimiento, verificamos que la información la tengan clara, por una segunda vez y firma un consentimiento. Entonces el voluntario se compromete, a que tiene que venir al centro, a ser evaluado, a recibir si todo está bien, si no ha tenido COVID previamente, y es otro cambio que hicimos para la segunda etapa, ¿no? La segunda etapa les hacemos una prueba rápida de antígenos para descartar que no hayan tenido COVID previamente. Tiene una evaluación médica completa, si está todo bien, reciben las candidatas a vacuna, tiene una segunda y vienen una segunda dosis que es 3 semanas después, 3 a 4 semanas después.
Y hay un tercer punto de contacto que es a los días 35, que básicamente es muestreo. En ese muestreo es un muestreo de sangre y un hisopado nasofaríngeo para asegurar que hasta ese momento no hayan tenido COVID. Y a partir del día 35 es cuando empezamos la fase de observación de efectividad. Ujú. Entonces un voluntario se compromete a eso, ¿no? Exacto, a cumplir con las llamadas de teléfono de repente, con las citas que le van a hacer, Sí. es decir, que no se pierda de vista porque ya le pusieron las inyecciones. Doctor, acabamos de enterarnos de que los refrigeradores, esas congeladoras que congelan a menos 70 grados, no son muy abundantes en el Perú. ¿Ustedes tienen eso en Cayetano para refrigeradoras que busquen ese punto de congelación de menos 70? Le digo porque el gobierno peruano va a comprar 9.9 millones de dosis de vacunas de Pfizer y necesitan esa congelación. ¿Qué van a hacer? ¿Sabe? A ver, lo que yo me he informado, yo también tenía serias dudas con relación a esa decisión. Claro, porque uno dice, ¿dónde hay refrigeradores de menos 70? Y básicamente hay en la industria alimentaria y en las universidades. Acá en Cayetano sí tenemos algunas, ¿no? En los institutos de investigación tenemos refrigeradores de menos 70, pero que están ocupadas con muestras, que están ocupadas, o sea, no tienen ese uso, ¿no? Efectivamente, yo calculo que va a tener que haber una fórmula de negociación para que Pfizer se encargue de llevar las vacunas al punto de vacunación. Y pues yo entendería que eso va a funcionar en Lima o de repente en las grandes ciudades, ¿no? Pero a nivel rural, a nivel de la sierra, la selva, no veo cómo una vacuna de esas características pueda llegar. Entonces, por eso es importante tener más de una vacuna, ¿no? Y hay varias otras vacunas. Por ejemplo, esta, la que nosotros estamos haciendo el estudio, una vacuna típica de 2 a 8 grados, ¿no? Y entiendo que hay vacunas, no hay muchas otras vacunas que vengan con esas características, por la de Moderna también necesita menos 20, ¿no? Correcto, sí, pero la de Johnson Johnson, la de AstraZeneca, la de ustedes, las de vectores, sí, son como las de la polio, la difteria que se colocan y no necesitan congelación. Esas van a ser mucho más fáciles. Entonces, doctor, qué bueno que están ustedes ya avanzando. O sea que todavía están en necesidad de voluntarios, doctor. Sí, por favor. Muy bien, denos número de teléfono, denos usted un lugar al cual puedan ir. El contacto es a través de vacunacovid.pe, es el punto de contacto, y ahí se registran sus datos. A diferencia de lo que pasaba antes, la persona ingresa y le va a salir si quiere ir a Cayetano o si quiere ir a San Marcos. Y ahí se registra y hace todo el procedimiento que tenemos. Vacunacovid.pe es la página web que tenemos. Muy bien. Vacuna COVID, todo una sola palabra, vacunacovid.pe. Entre, señor, señora, si usted quiere ser voluntario, ahí va a aprender si califica o no califica y colaborar con la ciencia. Doctor Málaga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muchas gracias a usted por la invitación y gracias por el interés. Y nada, solo insistir en que el Perú necesita de voluntarios, no solo para el nuestro, sino para todos los otros estudios, porque tenemos que salir de esta enfermedad y no vamos a salir sin vacunas. Así es. Muchísimas gracias y tenemos la oportunidad de probar la vacuna en peruanos y en peruanas. Entonces, señor, señora, usted entra al internet y escribe allí vacuna COVID, toda una sola palabra, .pe. Ahí le sale la página para inscripción y allí usted puede saber si es candidato o no y si puede contribuir para la ciencia en descubrir una vacuna efectiva para los peruanos y peruanas. Muy bien. Vamos a regresar. Cuando regresemos, todo va a ser vuestro. ¿Qué le parece? Vamos a entrar en consultorio libre. Los teléfonos de RPP Noticias ya están listos para usted. 212-4100, 212-7165 en Lima Metropolitana. El 0813-1400, número gratuito a nivel nacional, está listo para ustedes. Y si nos quiere usted whatsappear, el 942-591-532 está listo. Regresamos.